Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Un momento político marcado por la esperanza, la impaciencia, pero al mismo tiempo por la incertidumbre. ¿Qué falta para que algún día podamos tener elecciones libres, verdaderas, creíbles en Venezuela? Bueno, Claudia, lo que falta es que Maduro se aparte y que podamos los venezolanos tomar una decisión. En efecto, esto ha sido una lucha larga, dolorosa. No hay hoy en América un país que tenga la situación de Venezuela. Un pueblo con más dudas que respuestas y que en medio de la crisis resiste y aún mantiene la fe de un cambio para Venezuela. Usted me mantiene la pregunta, ¿qué falta? ¿Qué falta? Sí, ¿qué hay que falta hacer? que la Fuerza Armada termine de entender. Bueno, yo creo que hay que hacer toda la presión afuera y toda la presión adentro. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hace falta para que el régimen chavista abandone el poder? ¿Falta más presión internacional? ¿Cómo debe ser la salida de Nicolás Maduro? Tiene que haber una transición. Ahora, pasamos esa transición. Tenemos nuevos poderes en Venezuela. Vamos hacia un proceso electoral con todas las garantías, con toda la observación. Unas elecciones como debe ser. No unas elecciones chimbas, unas elecciones democráticas, con reconocimiento del mundo entero, interno y externo. ¿Cuál sería el candidato del partido de Maduro? Ah, bueno, es una decisión de ellos. ¿Cuál quisiéramos nosotros que fuera? Él, obviamente. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, están los protagonistas de la noticia. El embajador ante los Estados Unidos del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, habla de la importancia y de los resultados de la presión internacional contra la tiranía de Nicolás Maduro y explica por qué es importante que instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas asuman una posición más activa frente a la crisis humanitaria que sufre Venezuela. El experto en geopolítica internacional Omar Bula Escobar hace un agudo diagnóstico de lo que representa para la supervivencia del régimen chavista el apoyo de potencias como Rusia y China y analiza las declaraciones que entregó el ex candidato presidencial y líder antichavista Enrique Capriles a nuestra directora Claudia Gurizati. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Venezuela es hoy una mezcla de esperanza, de impaciencia, de fe, pero al mismo tiempo de incertidumbre. Juan Guaidó completa 2 meses y 20 días como presidente interino y pese a la legitimidad y el respaldo que ha recibido de más de 60 países, Nicolás Maduro mantiene aún su poder represor y continúa instalado en el Palacio de Miraflores. El punto clave de esta noticia, en un momento clave y definitivo para la recuperación de la democracia en Venezuela, el excandidato presidencial Enrique Capriles concedió una reveladora entrevista a nuestra directora Claudia Gurizati, quien es considerado como uno de los principales críticos y líderes antichavistas, ratificó su respaldo al gobierno encargado. Cuestionó a quienes en Colombia aún apoyan a la dictadura venezolana y dijo que estaba de acuerdo con que tras un proceso de transición y de conformación de nuevos poderes, él dice que el chavismo puede participar en las elecciones, incluso con Maduro de candidato si así lo decide. Capriles además envió un fuerte mensaje al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo instó a atreverse a visitar a Venezuela para que vea con sus propios ojos la magnitud de la crisis humanitaria. ¿Qué falta? Es la primera pregunta que le queremos hacer. ¿Qué falta para que algún día podamos tener elecciones libres, verdaderas, creíbles en Venezuela? Bueno, Claudia, lo que falta es que Maduro se aparte y que podamos los venezolanos tomar una decisión. En efecto, esto ha sido una lucha larga, dolorosa. No hay hoy en América un país que tenga la situación de Venezuela.
usted me mantiene la pregunta, ¿qué falta? ¿Qué falta? Sí, ¿qué hay que falta hacer? que la ¿Qué hay Fuerza que hacer? Armada Exacto. termine de entender. Bueno, yo creo que hay que, mire, yo creo que hay que hacer toda la presión afuera y toda la presión adentro. Aquellos que, repito, algunas voces allá en Colombia que por lo visto siguen defendiendo el régimen madurista, yo los invitaría a que ganaran lo que gana un trabajador venezolano. La gran mayoría de los trabajadores venezolanos ganan $5 al mes. Pero yo me permito decirle, el señor Petro en Colombia, que defiende el régimen madurista, creo, bueno, que él me explique a mí cómo funcionan las cosas en Venezuela y si él está de acuerdo en que las cosas funcionen así. Yo he vivido esta película completa, completica. Desde el primer día siempre me he opuesto a este régimen, a esta estafa histórica. Dios quiera que Colombia nunca caiga en un régimen como este, que Colombia nunca se equivoque. Yo apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y no tengo, digamos, mi rol es apoyarlo, respaldarlo y que tenga éxito su agenda porque va a ser el éxito de Venezuela. Que la institucionalidad en el país, secuestrada por Maduro, salga de ese secuestro, le apueste a Venezuela, defienda la Constitución y que nosotros podamos tener lo que el mundo entero está pidiendo, que son una decisión libre, democrática, transparente por parte del pueblo venezolano. ¿Cómo se imagina usted esa salida? Pues porque lo que el pueblo venezolano necesita es que se vaya Maduro. Unos quieren que pague, que va ante la justicia, la Corte Penal Internacional. Otros quieren que esté ante tribunales nacionales. Otros quieren que se vaya exiliado y se pierda del mapa. Y otros abren la posibilidad, como usted, de que también vaya a la contienda electoral. ¿Cómo se imagina usted esa salida que pueda ser digna y honrosa y si está de acuerdo con una salida digna y honrosa a este dictador Maduro? Tiene que haber una transición. Ahora, pasamos esa transición. Tenemos nuevos poderes en Venezuela. Vamos hacia un proceso electoral con todas las garantías, con toda la observación. Unas elecciones como debe ser. No unas elecciones chimbas, unas elecciones democráticas, con reconocimiento del mundo entero, interno y externo. ¿Cuál sería el candidato del partido de Maduro? Ah, bueno, es una decisión de ellos. ¿Cuál quisiéramos nosotros que fuera? Él, obviamente. ¿Cómo están viendo ustedes esa actuación ya de la ONU, a pesar de las críticas que ha sufrido Guterres por no haber tenido pues una postura mucho más radical y fuerte? ¿Cómo están viendo este paso? ¿Y en qué cambiaría esa declaración de emergencia humanitaria compleja, como se llama técnicamente? La expresidenta Bachelet dice que va a venir a Venezuela. Oye, ¿y por qué el secretario general de las Naciones Unidas no viene a Venezuela también? Con la alta comisionada. Atrévase a venir a Venezuela, a ver con sus propios ojos, que aquí lo llevamos a un hospital. Esas fueron las declaraciones, o por lo menos los principales apartes de esta reveladora entrevista del líder antichavista Enrique Capriles con nuestra directora Claudia Gurizati. Yo los invito a que participen en ese programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Crisis Venezuela. Esa es, más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy me está acompañando acá en el set del programa La Noche, está Omar Bula Escobar, experto en geopolítica internacional. Con él estaremos analizando cada uno de los apartes de esta entrevista que nos concedió Enrique Capriles. Señor Bula, bienvenido a La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy alegre de estar aquí otra vez con ustedes. El gusto es nuestro. Lo primero que le quiero preguntar es, para usted, ¿qué representa un líder como Enrique Capriles en este momento en el que Venezuela está dando quizás la batalla más fuerte por la democracia de los últimos tiempos? Juan Guaidó ya completa 2 meses y 20 días como presidente interino de Venezuela y ha logrado mantener la unidad de la oposición, pero surgen voces como las de Enrique Capriles. ¿Qué papel cree usted que juega él en ese momento? Pues mire, yo no quiero adentrarme demasiado, Jefferson, en las discusiones de las entrañas políticas de Venezuela, pero sé que Capriles, a pesar de que representa la oposición, inclusive otra persona que estuvo conmigo en este programa, el señor Borges, etcétera, etcétera, no tiene la legitimidad, ¿sí?
que muchos le atribuyen, ¿no? Eso lo digo a ciencia cierta. Lo sé que la oposición ha sido culpada en muchos casos de la continuación del régimen durante muchos años, particularmente la MUD y Voluntad Popular, etcétera. Pero yo creo que más allá de lo que pasa internamente en Venezuela, yo quisiera que recordáramos lo que dijimos aquí hace un tiempo, que la cosa no iba a ser fácil, si usted recuerda. Sí, en ese primer análisis usted, y muchos lo calificaron a usted hasta de pesimista esa noche. Exacto, me decían pesimista, hasta mi propia madre me dijo, hijo, usted es muy pesimista, ¿no es cierto?, para decirlo aquí anecdóticamente. Pues yo creo que yo fui realista, Jefferson, y como vemos hoy, vemos que hay la presencia de muchos otros actores que están confirmando que la situación es muy difícil. Yo creo que más allá de lo que Capriles pueda representar como elemento de oposición, me parece que el análisis que el señor Capriles hizo fue un poco local, poco parroquial, ¿no es cierto? Básicamente lo que él listó ahí básicamente fueron cosas que ya sabíamos, que Venezuela está desinstitucionalizada, que Venezuela sufre mucho, que la solución es que salga Maduro, que la solución es que los militares... No hemos oído nada nuevo del señor Capriles, sinceramente. Yo escuché con detenimiento y no hubo ningún aporte nuevo, ¿verdad? Y sobre todo mencionar el hecho de que, y decir, por ejemplo, y lo dice inclusive el canciller colombiano también, Holmes Trujillo, no podemos dejar que Venezuela se convierta en una situación geopolítica mundial. Es que Venezuela ya es una situación geopolítica mundial. Es más, ya lo es desde hace más de una década. La entrada de Irán a Venezuela viene desde la época de Hugo Chávez. Las grandes compras de armas, ¿sí?, que hicieron a Rusia, $5.000 millones la década pasada, las hizo Hugo Chávez. La apertura a la FARC, a ELN, fue todo durante el gobierno chavista. Desde ahí Venezuela es un problema geopolítico mundial y no es hoy que destaparon de pronto y que se dan cuenta. Es un poco tardío reaccionar para decir que así lo es. O sea que me parece que faltó profundidad en el Señor Bula, pero dentro de lo que afirmó Enrique Capriles en esta entrevista, una de las preguntas de los interrogantes que le planteó nuestra directora Claudia Gurizati tuvo que ver con esa incertidumbre que también existe al interior del país bolivariano sobre la forma como esperan que salga Nicolás Maduro del poder. Hay unos sectores que quieren que vaya directamente a la cárcel, que sea juzgado por la Justicia Nacional, otros pidan que sea procesado ante la Corte Penal Internacional, y hay otras voces que dicen que él debe tener una salida honrosa y que inclusive podría llegar a participar de elecciones tal y como lo acepta Enrique Capriles en esta entrevista. ¿Usted qué opina de la respuesta de Enrique Capriles? Él dice que le gustaría enfrentar a Nicolás Maduro siempre y cuando esas elecciones se den con unas instituciones completamente independientes y cuando ya Venezuela haya pasado a la democracia. Sí, pues primero que todo tendría que salir, ¿no es cierto? No hemos llegado al punto en que Nicolás Maduro salga del poder, o sea, que estas son hipótesis en el caso de que salga. Estamos lejos de que Nicolás Maduro salga del poder. Le repito, este es un problema geopolítico mundial y está bloqueado nada más y nada menos que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por China y Rusia, o sea que no pueden decir... No dejemos que esto se convierta, ya es un problema geopolítico mundial, definitivamente. Ahora, sí me chocó un poco el hecho de que inclusive el señor Capriles mencionó que antes del 2013 las cosas no eran así. Hay un esfuerzo muy grande por legitimar el chavismo y recuperar lo que pasó con el chavismo durante muchos años. Yo me muero de la pena. Mi punto de vista es que Chávez fue el que puso a Venezuela en el estado que está. Fue el chavismo, repito, el que trajo a los iraníes, el que trajo a Hezbollah, el que le abrió las puertas a la droga, el que dio los préstamos a los rusos, el que se dio gran parte del arco minero a los chinos. Maduro lo que hizo fue darle el golpe de gracia a Venezuela. Pero ¿cómo así? Entonces, el chavismo, que es el culpable de la situación, ¿no es cierto? Ahora, por estas discusiones románticas de democracia, la democracia debe ser noble, pero no debe ser boba, ¿no es cierto? Y en este caso hay un caso claro, que el culpable, identificable, ¿no es cierto?, de la decadencia de Venezuela comenzó con Chávez y no en el 2013, comenzó muchísimo antes. O sea que a mí me parece que ellos tienen que decidir si quieren realmente solucionar la situación, ¿sí?, y empezar de cero, o si quieren trabajar con las mismas fuerzas que destruyeron el país y seguir adelante. A mí me parece que suena muy bien. Hay muchos discursos de estos candidatos. Lo del señor Capriles fue más un discurso electoral que una entrevista. Yo me muero de la pena. ¿Por qué electoral? Pero usted no se dio cuenta. Yo me puse a ver la entrevista por la tarde. El señor Capriles estaba básicamente creando su plataforma. Es un
discurso demagógico para los venezolanos. Pero una plataforma dirigida a quiénes? A él mismo, ¿no es cierto? Porque hay ¿O a qué posibilidades. votantes al interior de Venezuela? A los venezolanos. Porque lo que usted me está planteando es que en este momento hay unas fuerzas políticas al interior de Venezuela que ya están comenzando a hacer campaña electoral sin que Nicolás Maduro caiga del poder. Eso fue lo que yo sentí. Eso fue lo que yo sentí. El señor Capriles hizo un discurso bastante demagógico en el que no hizo más que repetir las cosas que todos sabíamos, y cuando le preguntan cuándo es la solución, dice la salida de Maduro. Pues obviamente no se destruyó el agua. Todo el mundo quiere saber. Ojalá que el análisis hubiera llegado a decir, señor Capriles, si él tiene realmente algún tipo de aspiración presidencial, que trate con el juego geopolítico mundial. ¿Qué pasa qué falta para que Maduro caiga? Falta mucho más que los generales se den la vuelta. Falta que los rusos decidan salir de ese lugar y sacar sus inversiones. Falta que los chinos también se echen para atrás. Falta que Irán, ¿no es cierto? Que Irán, que es el que más le preocupa a los Estados Unidos, también dé un paso para atrás. Entonces, el discurso fue bastante local, bastante parroquial, bastante electoral. A mí me parece que no contribuyó nada, aparte de describir a la gente de manera bastante pintoresca, ¿sí? Lo que está sufriendo el venezolano. Eso lo sabemos todos, y sabemos que la necesidad es que salga Maduro del poder. Otro de los puntos dentro de esta entrevista tuvo que ver con lo que ha sucedido en la Organización de Naciones Unidas y el papel que ha jugado este organismo multilateral, específicamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en los últimos días pues, manifestó que son cerca de 7 millones de venezolanos los que en este momento necesitan ayuda humanitaria. Muchos han asegurado que ha sido bastante tibia la posición de la Organización de Naciones Unidas. ¿Usted qué opinión tiene frente a lo que ha sucedido en ese escenario internacional? Hay que entender a la ONU. La gente tiene una tendencia a criticar a la ONU conociéndola muy poco y cómo funciona. El secretario general de las Naciones Unidas es el secretario, no el presidente ni el director de las Naciones Unidas. Como secretario, su función es recoger las opiniones de los Estados miembros. Y sabemos muy bien que dos de los grandes Estados miembros que están representados en el Consejo de Seguridad, específicamente China y Rusia, no reconocen al gobierno de Guaidó. O sea, Antonio Guterres no puede decidir unilateralmente, sin el consenso de los miembros de las Naciones Unidas, el que se reconozca o no a Guaidó o al embajador, que es el problema que tiene ahora ante las Naciones Unidas. La OEA es muy diferente. La OEA es una organización regional. Y la OEA como organización regional, el peso de los Estados Unidos sobre la OEA es mucho más grande en términos relativos. En la ONU no, pues la China y Rusia no están en la OEA. China y Rusia sí están en las Naciones Unidas. ¿Y usted cree que mientras China y Rusia mantengan ese apoyo al régimen de Nicolás Maduro, será probable que en la ONU suceda lo mismo que pasó en la Organización de Estados Americanos, donde ya fue reconocido el embajador que envió Juan Guaidó? Difícil. Muy difícil. Lo va a pedir Estados Unidos, lo ha dicho el vicepresidente Mike Pence. Él lo dijo, y lo dijo de frente Mike Pence. El hecho de que lo pida, mientras que no haya, y es casi lógico, mientras que no haya un reconocimiento por parte de China y Rusia de Guaidó, pues no va a haber un reconocimiento de ningún representante de Guaidó, ¿no es cierto? O sea, el escenario va a ser completamente hostil en la ONU. Está bloqueado como en el caso de Siria, y yo lo mencioné. Ahora están hablando de una emergencia compleja, a Complex Emergency Operation. Mire, yo trabajé 20 años en ayuda humanitaria con Naciones Unidas en varios continentes. Nosotros nos levantábamos los lunes por la mañana a ver cuáles eran las emergencias complejas en el mundo. Entonces poníamos Sudán, Irak. Entonces Venezuela, lo que pasa es que con un tecnicismo se va a volver una emergencia más compleja, a la cual va a haber reuniones de donantes y salen con estas todas. Sí, hay que separar lo humanitario de lo político. Una cosa, lo que está haciendo Antonio Guterres es responder por lo humanitario. Yo no estoy disculpando a Antonio Guterres. Yo creo que la ONU es un organismo que ha perdido muchísima legitimidad en la última década, así como el multilateralismo en general, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que saber cómo funcionan las organizaciones. En este momento hay que reconocer que Venezuela es un problema geopolítico mundial, y eso está demostrado claramente cuando hay un bloqueo dentro del Consejo de Seguridad. Hablemos de eso, el primer representante. Yo lo invito a que veamos el siguiente informe. Con el pasar de los días, son más los organismos internacionales que reconocen la gravedad de la crisis en Venezuela. Recientemente la ONU presentó un informe sobre la forma como ha empeorado en los últimos meses la situación humanitaria en el país bolivariano. El presidente interino Juan Guaidó celebró el reconocimiento, aunque invitó a reflexionar por la tardanza en sus acciones para atender la emergencia que vive Venezuela. Veamos. Han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.
Esta es una de las tantas ocasiones en las que Nicolás Maduro ha negado que Venezuela esté pasando por una grave crisis, pese a que la situación en las calles evidencia lo contrario. Lo ha repetido una y otra vez, incluso evitando a toda costa que al país entraran camiones cargados de medicinas y alimentos que tanto necesitan los venezolanos. Pero lo que afirma ante las cámaras no es lo mismo que hace con menos público. Recientemente la Cruz Roja confirmó que llegó a un acuerdo con Maduro para entregar ayuda humanitaria en Venezuela. El presupuesto de la organización para la asistencia es de 24 millones de dólares. Entre otras cosas, proveerá agua, alimentos e insumos en 28 hospitales. A juzgar por este acuerdo, desde el chavismo saben que la crisis es insostenible, y más cuando ya pasó de ser un tema nacional a un tema de primer orden mundial. Dos informes así lo evidencian. El primero presentado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, en el que le piden al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declarar a Venezuela en emergencia humanitaria compleja. En ese informe hacemos unas propuestas concretas a Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas y especialmente el secretario general Guterres hasta ahora se ha lavado las manos en el caso de Venezuela. Y el segundo, presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU por el secretario adjunto de Asuntos Humanitarios de este organismo, en el que se concluye que la salud en Venezuela está en cuidados intensivos y que las víctimas son, en su mayoría, niños. Nuestras organizaciones de asistencia informan que hay un aumento en los índices de desnutrición aguda mundial general entre los menores de 5. Se calcula que 1,9 millones necesitan asistencia nutricional, incluso 1,3 millones de menores de 5 años. Recientemente la ONU parece haberse convertido en el nuevo escenario para debatir sobre el futuro de Venezuela, y quienes impulsan una transición democrática así lo saben. En entrevista con Claudia Gurizati, directora del programa La Noche, el líder antichavista Enrique Capriles le envió un mensaje al secretario general de este organismo, Antonio Guterres. Secretario Guterres, no nos quedemos en el tuit, no nos quedemos en un debate de diplomático. Venga y vea, porque aquí hay muchos portugueses en solidaridad con sus propios compatriotas. Venga a Venezuela. Los venezolanos necesitamos ayuda, pero además de ayuda, necesitamos una solución. En la ONU, aún no es reconocido el embajador del régimen de Maduro e hizo presencia en la reciente reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, hecho que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también presente en el evento, rechazó. Con todo respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que se le acabó el tiempo. Es tiempo de que él se vaya. Vamos directamente a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, en el programa La Noche Siempre. Están los protagonistas de la noticia. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó y reconocido esta semana oficialmente por el presidente Donald Trump. Muy buenas noches. Gracias, Jefferson. Un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Señor Vecchio, ¿qué opinión tiene usted del pronunciamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha reconocido que cerca de 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria? ¿Qué representa este pronunciamiento? Bueno, esto es un reconocimiento, Jefferson, a lo que nosotros hemos venido denunciando, de la profunda crisis que vive el país, que es la peor que ha pasado en nuestra historia reciente, y un régimen que siempre se ha negado a reconocerla. Y este pronunciamiento viene a ratificar nuestra denuncia y la necesidad de que Venezuela sea atendida con una masiva ayuda humanitaria. Y lo lamentable de todo esto es que esto es una crisis generada por el sistema implementado por Nicolás Maduro, que es un país que no está ni en guerra ni ha estado sometido a un desastre natural y tiene que recibir una ayuda humanitaria de los niveles de los países que están en guerra, como Siria, Yemen y otros. Así que esto es, digamos, lo que ha generado Nicolás Maduro, y por eso entender también que la única manera de resolver de raíz la profunda crisis que tiene nuestro país es cambiando el modelo, es poniéndole un fin a la dictadura de Nicolás Maduro y es restableciendo un sistema democrático en Venezuela.
Embajador Vecchio, Human Rights Watch ha presentado un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la grave situación humanitaria que enfrenta Venezuela. Ha pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que declare la emergencia humanitaria compleja. ¿Qué tan posible cree usted que en este momento los países de la ONU reconozcan esta tragedia y qué significaría eso en la práctica? Bueno, yo creo que al final del día la crisis es tan profunda que ya en Venezuela no estamos contando días, sino muertes. Estamos contando pues los hermanos venezolanos que fallecen por falta de comida o medicina y que el problema eléctrico la ha agravado. Y yo sí creo, y nosotros lo hemos así llevando a cabo en las distintas instancias internacionales, y ha sido una de las prioridades que ha establecido el presidente interino Juan Guaidó, de buscar toda la ayuda humanitaria necesaria para que entre a nuestro pueblo lo antes posible. Y creo que esto al final del día se traduce en una presión que hemos generado a lo largo de estos años para que sea así. Y nosotros vamos a seguir insistiendo. Y es importante pues que en la ONU comprendan la dimensión de esta tragedia y la necesidad de hacer un esfuerzo y sobre todo para que nada de esta ayuda sea manipulada políticamente y que no sirva para el control social del régimen, sino más bien una ayuda que le llegue verdaderamente a los venezolanos, pero que no se puede perder de vista, y esto lo vuelvo a insistir, en que la solución de la crisis de Venezuela pasa por la salida de la dictadura. Señor Vecchio, está con nosotros Omar Bula Escobar, analista y experto en geopolítica internacional. Señor Bula, le quiero hacer esa misma pregunta. Usted que es experto y trabajó al interior de la ONU en temas relacionados con ayuda humanitaria, ¿qué representaría en la práctica que la ONU reconociera esta tragedia humanitaria compleja, tal y como lo pide Human Rights Watch? Sí. Complex Humanitarian Emergencies, CHE, es el término que utiliza las Naciones Unidas para este tipo de emergencias, que hace que no sea simple sino compleja, que hay inestabilidad política, pobreza, toda una serie de factores, además sociales, y falta de control de las autoridades sobre la situación para que se determine como compleja. Es un término técnico. Este término técnico lo que hace es básicamente subir el perfil de la emergencia de Venezuela dentro del ámbito de la respuesta de emergencia de las Naciones Unidas a, como lo mencionó el señor Vecchio, a los perfiles parecidos a otra emergencia compleja que es la de Siria, porque también es una emergencia multifactorial. Ahora, yo creo que es muy importante, Jefferson, y para la gente que nos escucha y para los venezolanos, de separar lo humanitario de lo político. Hay dos cosas muy diferentes y la gente tiene una tendencia a confundirlo permanentemente. Es verdad que Venezuela tiene una gran crisis humanitaria, las cifras que se sacan sobre desnutrición crónica, aguda, hambre, etcétera, son ciertas, pero veamos, primero que todo la FAO en el 2015, hace 2 años, le dio un premio a Nicolás Maduro, ¿sí?, por su gran performance, por su gran rendimiento en la lucha contra el hambre. 3 años, yo no sé con qué criterio de sostenibilidad se lo dio, porque 2 años más tarde Venezuela está como está. Hay que desmistificar un poquito las organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Primero que todo, el multilateralismo ha cambiado mucho durante los últimos 20 años y estas organizaciones también tienen tendencias políticas muy claras, sea porque son obligadas, en el caso del Consejo de Seguridad, donde China y Rusia crean un bloqueo, crean dos partes, o porque las organizaciones han perdido también legitimidad a nivel de su neutralidad entre los países, la OEA siendo un caso, ¿no es cierto? Y como le digo, la OEA es muy diferente. Ahora, la lucha es una lucha técnica, y para los que trabajan en Naciones Unidas, ¿qué representará? Pues que le darán prioridad a esa emergencia venezolana, que seguramente habrá reuniones para recoger fondos que tengan más significancia en términos de los donantes, pero eso Venezuela será un archivo más, pero eso al lado de Yemen, al lado de Siria. Entonces ya discutimos Yemen, ya discutimos Siria, bueno, discutamos Venezuela. Se hacen reuniones de donantes, se crean campos de refugiados. Sí, eso le voy a preguntar muy concretamente, Bula. ¿Esto permitiría movilizar una mayor cantidad de recursos a Venezuela? Permitiría, dependiendo de la situación política, ¿no es cierto? Y fíjese lo curioso, si necesitan ayuda alimentaria, no dejaron entrar ayuda alimentaria de los americanos. No, pero en las últimas horas ha dicho Nicolás Maduro que dejará entrar a la Cruz Roja con ayuda humanitaria, que es contradictorio porque en el pasado no reconocía que existiese esa crisis alimentaria. Los americanos y la Cruz Roja son dos cosas muy diferentes, tanto que la Cruz Roja criticó
a los americanos diciendo que eso no era ayuda humanitaria. ¿Y esa ayuda humanitaria de la Cruz Roja sí va a entrar? Esa ayuda, ¿por qué? Porque está la ONU de lado, y la ONU es también una organización que hay que aceptarlo, tiene un posicionamiento que no es el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos. Ay, que la acepta Maduro. Permítame, le pregunto lo mismo a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. Señor Vecchio, en las últimas horas la Cruz Roja fue autorizada por Nicolás Maduro para el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Qué papel cree usted que pueden jugar las Naciones Unidas para que ingresen esos alimentos, esas medicinas e insumos que tanto necesitan hoy los venezolanos? ¿Ese es uno de los objetivos de la diplomacia de Juan Guaidó en este momento también ante la ONU? Mira, nosotros lo hemos dicho a la Cruz Roja Internacional, al programa del World Food Program de la ONU, que parte de esa comida que nosotros hemos recolectado a nivel internacional, muchas de ellas están en Cúcuta, puedan ser utilizadas y llevadas también a Venezuela. Pero además te adelanto, parte de esa ayuda también la hemos venido pasando a Venezuela, no como nosotros hubiésemos deseado, de manera masiva, pero sí se ha llevado pues parcialmente parte de ella, pero no en grandes cantidades por las limitaciones que hay para poder ingresar, pero la estamos haciendo. Y creo que este es el esfuerzo que nos toca hacer a nosotros y de presionar, como lo hemos hecho, para que tengamos esta ayuda lo antes posible en Venezuela, porque se trata de salvar vidas. Y lo otro, entender que una vez que cese la usurpación, el mensaje a los venezolanos es toda la ayuda que puede venir. Y como nosotros hemos venido trabajando a nivel internacional, con la coalición internacional, para que estemos mucho más preparados para que el momento que llegue ese cambio, esto sea masivo y pueda llegar mucho más rápido a millones de venezolanos. Señor Carlos Vecchio, usted esta semana fue reconocido oficialmente como embajador del presidente interino Juan Guaidó ante los Estados Unidos. En ese encuentro que usted tuvo con el presidente Donald Trump, ¿de qué hablaron? ¿Cuál es la principal preocupación del mandatario de los Estados Unidos? ¿Qué significado tiene que se haya dado este reconocimiento precisamente en este momento? Bueno, yo creo que el momento de hacerlo también manda un mensaje muy claro. Yo creo que primero, Jefferson, es un reconocimiento al pueblo de Venezuela. Yo no hubiese estado allí si no es por la lucha que estamos dando todos los venezolanos, por su coraje, por estar en las calles. Así que yo creo que esto es un reconocimiento primero al pueblo. Luego, hacerlo en este momento fue una gran oportunidad para ratificar el compromiso de los Estados Unidos con nuestra lucha, con el sacrificio que está haciendo el pueblo de Venezuela, y muy claramente el mensaje del presidente Trump es: nosotros y Estados Unidos va a estar con ustedes hasta que ustedes recuperen con su democracia. Y esto es un paso claro y firme en este momento para ratificar este compromiso. Así que yo creo que si algo quedó claro es cómo Estados Unidos, y no solo el presidente Trump, sino incluso el Partido Demócrata, porque también tuve la oportunidad de hablar con la Speaker of the House, como se llama acá, del Congreso del Partido Demócrata, ratificó su mismo compromiso. Así que la causa venezolana ha sido una causa que ha unido aquí, que es bipartidista, y creo que eso manda un mensaje a los aliados y a toda digamos, a todo el territorio de Venezuela, de que aquí hay una nación que está unida con otro grupo de naciones para apoyar el cambio político en Venezuela. Este fin de semana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estará en la frontera entre Colombia y Venezuela. Señor embajador, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes qué significa esta visita y cuál será la agenda, cuáles serán las reuniones que sostendrá el secretario de Estado de los Estados Unidos en Colombia, en ese punto fronterizo con Venezuela. Bueno, como tú muy bien sabes, Jefferson, esta es una frontera que mueve casi 50,000 venezolanos que día a día van a Colombia y regresan y quedan cerca de 5,000 en el país de Colombia. Es una frontera donde se vive el sufrimiento y el drama de los venezolanos, de la profunda crisis que tenemos. Y el hecho de que el secretario general Pompeo vaya es un reconocimiento pues, a la crisis que está, la importancia de la crisis y la necesidad de resolverla, y sobre todo de que él pueda de primera mano escuchar las historias y los testimonios de los venezolanos que están sufriendo. Y esto va a permitir un mayor compromiso y solidaridad con nuestro pueblo, y además marca la importancia del significado que tiene la crisis venezolana, donde pues es asumida directamente
en este caso por un funcionario de alto nivel, y que va a permitir ratificar el compromiso de solidaridad que tienen los Estados Unidos con Venezuela. Y creo que también es importante resaltar que Colombia pues se convierte también en un aliado fundamental para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y sobre todo por la solidaridad que ha expresado con nuestro pueblo y porque ha sido impactado pues directamente con la crisis. Así que yo creo que es un momento donde los Estados Unidos junto con Colombia reconocen el drama de la crisis, lo viven directamente, y le va a reafirmar su compromiso de buscar una salida a la crisis de Venezuela lo antes posible. Señor Marbula, hablemos de la posición de Estados Unidos en este momento y del papel que ha venido jugando desde el pasado 23 de enero, que fue el día en el que fue proclamado como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Ese fin de semana estará Mike Pompeo, el máximo representante de la diplomacia estadounidense, estará en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Para usted qué representa esta visita y qué piensa del papel que está jugando Estados Unidos en este momento? Pues mire, realmente, Jefferson, yo creo que la voluntad política de Estados Unidos para solucionar este problema vino desde el día 1 del gobierno del presidente Trump. Trump desde el principio dijo que había 3 prioridades, que eran Corea del Norte, Irán y Venezuela, en ese orden. O sea que la voluntad política de los americanos está ahí sin duda. Como le digo, este es un conflicto que ya es global desde hace mucho tiempo, pero desde enero como que abrieron los ojos y se dieron cuenta de que había muchos más actores metidos en el asunto. Ahora, yo creo que Estados Unidos, y es una opinión muy personal, de alguna manera no ha sido suficientemente cauteloso en la selección de sus representantes en las democracias de nuestros países. Yo creo que Estados Unidos no reconoce el terreno que perdió durante las últimas 2 décadas en esta región. Muchísimo terreno. Fueron 10 años en que el Foro de Sao Paulo, en un momento dado teníamos a Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos hacían parte de un movimiento que se llamaba el socialismo del siglo XXI, y ganaron muchísimo terreno, incluido el otro factor que no se menciona acá, que no menciona el señor Vecchio, no menciona el señor Capriles, la droga. ¿No es cierto? Ojalá que el señor Sec Pompeo, y hay unas reacciones recientemente de Donald Trump en relación al presidente Iván Duque, que tiene que ver con la droga, no la droga de Colombia, no solo, la droga que alimenta el régimen venezolano, porque nadie parece mencionarla, ¿no es cierto? Mientras que está ahí presente y es la que está alimentando tanto los problemas que hay en este país como en el país vecino, con muchos países de la región. Ahora, yo creo que los Estados Unidos subestimaron un poco, primero la reacción de los otros, aunque sabían obviamente que China, Rusia y los demás estaban ahí, subestimaron la reacción sobre todo de los aliados de América Latina. Yo creo que Estados Unidos esperaban que el Grupo de Lima tuviera una reacción un poco más fuerte y que se diera cuenta ante la gravedad que describe el señor Vecchio, Capriles. Esto lo describen como si fuera el fin del mundo, pero la solución sigue siendo sacar a Maduro, sacar a Maduro, sacar a Maduro. Por favor, ¿no es cierto? Yo afortunadamente no soy político, ¿no es cierto? Y no tengo que decir y describirle al mundo que Venezuela está sufriendo. Lo que no hay es soluciones, ¿no es cierto? Obviamente la solución es que caiga el régimen, pues eso se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué pasos hay que dar para que caiga ese régimen? Primero que todo, reconocer que esto no está solo en las manos de los partidos locales, que esto es un problema transnacional y que está a niveles muchísimos más altos. ¿Qué es lo que altos. usted nos ha planteado? La presencia de Rusia y China y la influencia y el papel que juegan para la sobrevivencia del régimen chavista. Señor Bula, señor Vecchio, vamos a marcar una primera pausa a comerciales y continuaremos conversando sobre lo que han sido estas acciones que lleva a cabo Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, para lograr su reconocimiento ante la Organización de Naciones Unidas. Eso será... Abrir el refrigerador y no encontrar nada que comer es cada vez más frecuente en las familias venezolanas, pero incluso se volvió más frecuente que el refrigerador no funcione porque simplemente no hay energía eléctrica. Ya son 5 apagones en un mes. Salir a buscar comida podría ser una solución, pero en realidad es una odisea, porque es muy poco lo que se encuentra y muy costoso para comprar. Póngase a imaginarse usted, mi niña, la semana antepasada. Hubo un día que eran las 8 de la noche y mis niños me estaban pidiendo el almuerzo y la cena, yo no tenía que darles. Sin embargo, enfermarse es más grave, porque no hay medicinas, y si la dolencia es compleja, ser atendido por un doctor es una lotería. Los hospitales están abarrotados de pacientes porque simplemente no hay luz para atenderlos. Desde marzo, cerca de 32 personas han muerto esperando tratamiento médico. Murió
porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que al menos 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria, que al menos 1.900.000 personas, los cuales 1.300.000 son niños, requieren asistencia nutricional, lo que traduce que son personas cuyo crecimiento y desarrollo no será pleno. Y bueno, papi, esto es una recaída. Y él lo que me dijo fue que él no se quería morir. Que tenga una vida, porque mi hijo no tiene calidad de vida. Ya no sé ni cómo decirle, no puedes estar parado allá afuera. ¿Cómo se lo prohíbo ya? Ya está cansado de ir al hospital, no quiere. Él dice, mamá, no, ya no luché más. Deja su silla, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Uno de los datos más alarmantes lo tiene el más reciente informe de Human Rights Watch. Es el que tiene que ver con la mortalidad materna, que aumentó en un 65% con respecto al 2015, y la mortalidad infantil, que creció en un 30%. Ellos califican esta situación como un colapso absoluto del sistema de salud que está agudizando el calvario que viven los venezolanos. Volvemos a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Está Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante el gobierno del presidente Donald Trump. Señor Vecchio, Juan Guaidó completa 2 meses y 20 días como presidente interino de Venezuela. Él ha llegado a ser reconocido como presidente encargado por más de 60 países, tiene una popularidad cercana al 61%, pero estos datos contrastan con la situación que vive Nicolás Maduro. Él tiene una aceptación de solo el 14%, pero sigue en el Palacio de Miraflores, desde donde mantiene su poder represor. ¿Por qué cree usted que no ha iniciado ese proceso de transición democrática para restaurar la Constitución de Venezuela? Mira, yo creo que Maduro no está gobernando. O sea, Maduro no tiene ninguna manera de estabilizar el país. Yo creo que estamos en un proceso irreversible de cambio, que nadie lo va a poder parar, que es cuestión solo de tiempo. Maduro no es capaz ni siquiera de darle electricidad ni agua a nuestro país. Así que Maduro nunca va a estar en la misma posición que estuvo hace 2 meses. Y creo que nosotros hemos avanzado mucho y estos eventos tienen unas situaciones totalmente distintas a las anteriores. Hoy tenemos el liderazgo de Juan Guaidó consolidado en Venezuela como el principal líder de Venezuela, capaz de conducir este proceso. Tenemos a la gente movilizada en la calle fuertemente, sobre todo movida por el espíritu de cambio, porque sabe que la salida está muy cerca, y tenemos una comunidad internacional que como nunca ha estado dándonos ese apoyo. Hemos avanzado muchísimo. Aquí hace 2 meses nadie pensó que yo podía ser embajador, ni mucho menos que Juan Guaidó podía ser presidente interino, y nadie pensó tampoco que nosotros podíamos controlar Citgo y tener todo el respaldo que hemos logrado a nivel internacional. Así que hemos avanzado mucho y creo que estamos hoy en una posición de la necesidad de incrementar esa presión a nivel de calle, a nivel de nuestra Asamblea Nacional y a nivel internacional para forzar a una salida en las semanas que vienen. Así que yo sí creo que es el momento de incrementar esa presión, entender que la oportunidad está al frente de nosotros, que tenemos que aprovecharla, y que es el momento de transmitirle al régimen que apenas la presión ha comenzado. Así que yo creo que el mensaje es muy claro: no bajar la guardia, todo lo contrario, incrementarla en este momento porque estamos muy cerca. Embajador, para finalizar, el senador de Florida, Rick Scott, en un foro sobre Venezuela, ha dicho que frente a la opción militar, el régimen de Nicolás Maduro se ha convencido de que los Estados Unidos no están hablando en serio, y que en esa perspectiva los Estados Unidos, dice él, deben obligar a Maduro a abandonar esa noción, esa idea. ¿Qué tan probable cree usted que es la opción militar en este momento? Mira, el presidente interino lo ha dicho, que aquí todas las opciones han estado en la mesa, y nosotros queremos resolver esto lo antes posible de la manera pacífica. Yo creo que aquí quien está generando las consecuencias de una guerra es Nicolás Maduro, quien es un obstáculo para la paz es Nicolás Maduro, y quien está generando las muertes en Venezuela es Nicolás Maduro. Así que nosotros, indudablemente, pues que como lo ha dicho el presidente interino, nosotros queremos forzar y facilitar este proceso de cambio lo antes posible, y que esta situación nadie sabe cómo pudiera evolucionar
y que por lo tanto hay que tener todos los elementos en la mano y todas las opciones en la mano para proteger la vida de los venezolanos. Y uno de los temas que yo he traído en el plano internacional es que la crisis eléctrica está generando una situación muy delicada a nivel social que pudiera generar una epidemia en Venezuela por la falta de agua que produce la falta de electricidad y que pudiera generar una situación de caos social muy delicada, y que esto nos tiene que llevar a nosotros a estar preparados, porque incluso pudiera tener a millones de venezolanos en semanas en la frontera con Colombia, que pudiera generar inestabilidad no solo en nuestro país, sino incluso en Colombia, y que por lo tanto las naciones tienen que estar preparadas para ese escenario y para proteger a los venezolanos y por un régimen que simplemente está aniquilándolo, literalmente. Señor Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó y reconocido oficialmente esta semana por el presidente Donald Trump. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Continuamos con usted, señor Omar Bula, escritor y analista de geopolítica internacional. Este Twitter tiene muchas opiniones. En ese momento dicen que usted es un pesimista. Hay algunos que reconocen el realismo que usted tiene al analizar lo que está sucediendo en Venezuela. De manera muy concreta, porque me quedan pocos minutos, señor Bula. Entonces, ¿cuál cree usted que debe ser el siguiente paso? Eso está completamente bloqueado por China y Rusia y ante eso no hay nada que hacer. En este momento está bloqueado. ¿No hay nada que hacer? Bloqueado. En Siria, hay que seguir la dinámica de Siria muy cerca. Siria lleva bloqueada 7 años con actores muy parecidos. En Siria también está Rusia, en Siria también está Turquía, en Siria también está Irán, son actores muy parecidos. Si no empezamos, y repito y lo repetiré cuantas veces sea necesario, por reconocer que este problema va mucho más allá de las fronteras de la región, eso es un problema. En segundo lugar, si no dividimos lo humanitario de lo político, ¿sí? Una cosa es lo humanitario se ocupa de los síntomas, no de la causa, ¿no es cierto? Lo humanitario y ocuparnos de los síntomas en países lo han hecho durante muchos años y estas emergencias se han prolongado para siempre. En lo político, que lo único que tienen para decir como argumento, por lo visto, es que caiga Maduro, no quieren afrontar las cosas reales. La droga que viene de Colombia, la influencia que tiene Rusia, la influencia que tiene China y la influencia de Irán en Venezuela. Ahora, para lo que tiene que ver con Estados Unidos, intervención militar, ¿no es cierto? Lo que dice el señor Vecchio de que los dos lados de los partidos de Estados Unidos están del mismo lado, no. Hay que evitar que Venezuela se vuelva un tema de la confrontación política de las próximas elecciones de Estados Unidos. Yo sé que el señor Vecchio ha estado visitando a la señora Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, enemiga jurada de Donald Trump, quien es el que respalda a Juan Guaidó. Vamos a tener que jugar esto bien, pero no se puede jugar de lado y lado. El hecho es que hace 2 meses Iván Duque dijo que esto se iba a acabar en cuestión de horas. Después hice un programa yo con el señor Borges que era cuestión de días. Llevamos 2 meses. Entonces, a mí me dicen pesimista o no, pues veamos lo que pasa. Avisé que Irán estaba aquí desde 2013, avisé que Rusia compraba armas, avisé que China estaba en la región. Ahora todos de pronto dicen, ¿qué hacen todas estas personas acá? Pues yo estoy avisando de nuevo que la cosa no es tan fácil y que yo quiero, y lo que más quiero para Venezuela es que salga de esto, porque estamos afectados nosotros como colombianos y toda la región. No se trata de pesimismo, se trata de ver las cosas con cabeza fría y bajar un poco las esperanzas que le están subiendo al pueblo de manera totalmente injusta. Muy concretamente, señor Bula, porque el tiempo se me agotó, mientras estos rusos, estos más de 100 efectivos militares rusos y aviones rusos estén en Venezuela, ¿es completamente improbable una intervención militar extranjera? No es siempre, eso depende. Yo creo que Estados Unidos está viendo ahora que Irán, en este vacío que ha habido de 2 meses con una reacción, han subido los antes, como se dice en inglés, antes. Irán parece que ya está obviamente trabajando. Ellos tienen una base de misiles en Paraguaná, y hay información de misiles posicionados en Paraguaná. Hay una posibilidad, que es la que yo menciono, cuando yo escribí este libro, Jefferson, rápidamente se llamaba Irán, el ALBA y el terror nuclear. No me creían lo de Irán, no me creían lo del ALBA, ahora que me crean que hay una posibilidad de que haya un posicionamiento. Si hay un posicionamiento muy serio por parte de China, por parte de Rusia y por parte de Irán, ¿sí? Hay que ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Estados Unidos no lo descarta de la mesa, pero ellos sí no lo descartan de la mesa. El señor Vecchio, el señor Borges, el señor Guaidó dicen no descartarlo, pero nunca lo promueven. ¿No es cierto? Omar Bula, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, gracias. Un ángulo completamente distinto de análisis, por eso nos gusta también escucharlo, porque sus declaraciones generan mucha polémica también en nuestros televidentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy amable por la invitación. Obviamente el tiempo se nos agotó a todos nuestros televidentes. Los invito
a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.